Ok, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la angina de pecho y para posibles infartos agudos del miocardio, ¿ok? Entonces ya la clase igual se está grabando. Entonces empecemos. Esta vez no va a ser tan larga. Bueno, vasodilatadores y tratamiento de la angina de pecho, ¿ok? Ya. Primero, la angina de pecho es la causa de una anoxia en el miocardio a consecuencia de una obstrucción de los vasos coronarios que priva de oxígeno, generando metabolitos que causan dolor. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Cuando existe una disminución de la perfusión de sangre a nivel del corazón del miocardio, ya sea por un vasoespasmo o lo más común, por una coágulo o alguna obstrucción del lumen de los vasos coronarios, va a generar una hipoperfusión tisular y eso va a generar una anoxia tisular y llegando a un infarto. Ese proceso por el cual el tejido está privado de que llegue sangre, ¿no? Y oxígeno, va a obligar a que ese tejido vaya en una anaerobiosis. Y como producto de esta anaerobiosis va a haber el ácido láctico. Y es ese ácido láctico el que genera el dolor. ¿Ya? Es muy poco parecido a lo que pasa en un músculo esquelético cuando se hace un ejercicio o un levantamiento de pesas o algún tipo de sobrecarga sobre el músculo, luego produce dolor por el metabolito, ¿verdad? Que es el ácido láctico. Lo mismo pasa con el corazón, solo que el corazón es de forma inmediata. Cuando se le priva de oxígeno, entonces el corazón va a otra fuente energética donde no utiliza oxígeno y eso genera el dolor. Entonces, la angina puede ser clásica, producto de un ateroma o un coágulo, ¿no? Este tipo de angina es la llamada la angina clásica, la que más ocurre por un proceso obstructivo, ¿no? De las arterias coronarias, ¿no? Puede ser desencadenado por el ejercicio o cuando existe altas demandas de oxígeno cardíaco, ¿sí? Cuando aumentamos la demanda de oxígeno del corazón, donde el corazón necesita más oxígeno porque tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, entonces es ahí donde el corazón exige más sangre. Pero si un vaso coronario está obstruido, entonces no va a haber un equilibrio entre aporte y demanda de oxígeno. Y es ahí donde se va a generar el infarto, ¿no? La angina inestable que se da en reposo y no mejora en el transcurso de minutos puede ser fulminante. Entonces lo vamos a dividir tipos de angina, ¿ok? Tenemos las anginas estables, las anginas inestables, las anginas de esfuerzo, la angina prismetal, por ejemplo, ¿sí? Las anginas estables son, digamos, las anginas clásicas por un proceso de una obstrucción de un vaso coronario donde el paciente puede estar en algún tipo de actividad física o por alguna emoción o alguna sobrecarga del corazón que ha generado aumento de la demanda de oxígeno y eso ha llevado a una angina. Y con el reposo o el hecho de darle algún vasodilatador al paciente ese momento o un, digamos, inotrópico negativo, ¿no? Como un beta bloqueante, por ejemplo, o un verapamil, que también tiene efecto inotrópico negativo, vamos a bajar la frecuencia cardíaca, disminuimos la demanda de oxígeno de ese corazón y puede mejorar la angina, ¿sí? Eso se llaman las anginas estables, cuando mejoran con el reposo. Pero cuando no mejoran con el reposo y el desencadenante no es el ejercicio, es decir, el paciente estaba durmiendo o estaba tranquilo en ninguna situación de estrés y de repente ha habido este desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno. Entonces, eso se llama anginas inestables. Y por lo general no hay mejora con el reposo, no hay mejora con el hecho de tranquilizar al paciente. Las mayorías de las anginas inestables, donde ocurre por situaciones de reposo, es por una obstrucción completa del vaso coronario. ¿Ok?
Las anginas prismetal son anginas vasoespásticas, ¿no? Donde no hay un coágulo, no hay algún ateroma que esté obstruyendo el vaso coronario. Simplemente el vaso sanguíneo ha empezado a contraerse y dilatarse, ¿no? Eso se llama un vasoespasmo, las anginas prismetal. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre en una angina? Ocurre lo que hemos dicho. Cuando aumenta la demanda de oxígeno del corazón versus una disminución del aporte de oxígeno del corazón. El corazón pide más sangre, pero pues la arteria no le puede dar porque está obstruida. Eso va a generar una angina, ¿no? Que es un dolor anginoso precordial que ocurre a nivel de la zona del pecho, en el mediastino, se irradia a nivel de la zona del cuello, mandíbula y puede llegar hasta el brazo izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a ir la farmacología? Por un lado, podemos ir hacia el corazón, disminuyendo la demanda de oxígeno, o sea, tranquilizar al corazón, decirle, ok, vamos a bajar tu frecuencia cardíaca. Si bajamos la frecuencia cardíaca del corazón, entonces disminuimos la demanda de oxígeno. Pero también podemos ir directamente hacia los vasos sanguíneos, vasodilatar ese vaso coronario, ¿no? Que está privando de aporte de sangre al corazón. Entonces, ahí va a ir dedicado la farmacología, ya sea a nivel del vaso coronario vasodilatando o ya sea a nivel del corazón disminuyendo la demanda. Entonces, vamos a la fisiopatología. Situación que determina el alto consumo de oxígeno. Un corazón sometido a estrés va a requerir consumo mayor de oxígeno y esto va a estar condicionado por... Entonces, digamos que tenemos un corazoncito. A este corazón necesita sangre, ¿ok? ¿De dónde viene la sangre que llega al corazón? De la aorta. Por cada diástole, ojo, en la sístole, la sangre que bombeamos, que bombea el corazón, se va a la circulación sistémica, pero durante la diástole parte de la sangre se va a los vasos coronarios. Entonces, el aporte sanguíneo a los vasos coronarios depende mucho del volumen también diastólico que tenga ese corazón. ¿Ok? Entonces, espesor de la pared cardíaca es un condicionante importante para ver cuán fuerte está ese corazón. Si ese corazón tiene una miocardiopatía dilatada, como ocurría, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, que ya habíamos visto, obviamente un corazón súper dilatado no va a tener un buen volumen telediastólico y su volumen de sístole, ¿no? Su volumen sistólico o de eyección va a ser disminuido. Y si el volumen sistólico también está alterado, entonces no va a haber un buen aporte de sangre a nivel de vasos coronarios. Igual lo que ocurre a nivel de un corazón hipertrofiado, por ejemplo, un ventrículo izquierdo hipertrofiado va también a ser insuficiente por este remodelamiento cardíaco. Entonces depende mucho cómo se encuentra la pared de ese corazón para poder bombear sangre y darle el aporte necesario de oxígeno a los vasos coronarios. El radio de la pared ventricular. También la pared de los ventrículos depende mucho cómo se encuentra esa pared ventricular para un buen volumen telediastólico y que de ese volumen telediastólico exista un buen aporte de sanguíneo a nivel de vasos coronarios. El estrés de la pared, la frecuencia cardíaca. Cuanto mayor esté la frecuencia cardíaca aumentada, mayor demanda de oxígeno. Entonces ese corazón va a empezar a latir más fuerte, más fuerte, más fuerte, más sometido. Va a aumentar la precarga, ¿no? La precarga es toda la sangre que llega del sistema venoso al corazón y se va a someter a un excesivo estrés también el corazón. La frecuencia cardíaca, lógicamente, ¿no? Si aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la demanda de oxígeno en ese corazón. Y si los vasos coronarios están obstruidos, entonces el corazón pide más oxígeno, pero no le dan el aporte de sangre necesario. Depende de la contractilidad, ¿sí? Si es un corazón que está vitalizado, con buen aporte de sangre, precarga, poscarga, todo va ok, entonces su capacidad contráctil va a ser tan buena que no va a afectar la circulación de los vasos coronarios. Pero si la contractilidad es muy debilitada, como lo que ocurre en una insuficiencia cardíaca, un corazón insuficiente, entonces sí puede condicionar el buen aporte sanguíneo a nivel coronario. Y obviamente la presión intraventricular, ¿no? Las presiones intraventriculares depende del volumen venoso y depende de la precarga, cuánta sangre llega al corazón del sistema venoso, ¿sí? Y cuánto llega a aportar a ese ventrículo izquierdo para tener una presión de llenado
y de esa manera poder aportar sangre a los vasos coronarios. Entonces son determinantes cardíacos, ¿no? Que van a condicionar el buen aporte o el buen aflujo de sangre a nivel coronario y también su demanda de oxígeno. Entonces, determinantes que requieren mayor demanda de oxígeno, aquí está, el corazón requiere 70% de oxígeno. Este requerimiento aumenta en situaciones que estresan al corazón, ¿ok? Si aumentamos el aporte de sangre y de oxígeno al corazón, esto va a depender de qué. Por ejemplo, cuando aumentamos el volumen vascular, ya sea con expansores, cuando le ponemos suero a un paciente, o cuando el riñón retiene sal y agua, aumenta el volumen vascular. Si aumenta el volumen vascular, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga y por lo tanto aumenta la sangre o la sobrecarga a nivel del corazón. La hipertensión, ¿no? También va a tener una sobrecarga a nivel del cardíaco. ¿Dónde actúa la hipertensión? En la poscarga, ¿no? Todas las fuerzas que van a oponerse a la fuerza de eyección sistólica, por ejemplo, el lumen de la aorta, la vasoconstricción periférica. Entonces la hipertensión también aumenta la sobrecarga o el estrés del corazón. Obviamente el ejercicio, ¿no? Cuanto más ejercicio tengamos, mayor demanda de oxígeno va a tener el corazón. Las emociones. Una persona que está con mucha ansiedad, con mucha depresión también, o cualquier evento emocional fuerte que haya tenido, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. Y obviamente las taquicardias, ¿no? Entonces, todas estas son condicionantes que van a aumentar la demanda de oxígeno a nivel del corazón. El corazón va a necesitar más oxígeno en cualquiera de estas situaciones. Ahora, el corazón, ¿de dónde sacas fuentes energéticas? Las fuentes energéticas del corazón van a ser de dos fuentes, la glucosa y los ácidos grasos. De estos dos, el corazón prefiere los ácidos grasos como fuente principal de energía. Pero para que el corazón utilice los ácidos grasos como fuente principal de energía, necesita del oxígeno, sí o sí. A eso se llama el estrés oxidativo o la vía oxidativa de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, para que utilice el corazón ácidos grasos, necesita mayor consumo de grasa, mayor demanda de oxígeno. Si no tiene oxígeno ese corazón, entonces el corazón dice, pues bueno, utilizaré otra fuente energética, la glucosa. La glucosa no necesita oxígeno para utilizar o para generar energía, que es el ATP, ¿no? Adenosintrifosfato. Pero al usar la glucosa hay dos problemillas. Uno, que la glucosa se acaba súper rápido, ¿no? La glucosa se acaba súper rápido. No aporta gran cantidad de tiempo energético como lo cual lo haría los ácidos grasos, por ejemplo. Y segundo, deja moléculas de residuos o sustratos, como el ácido láctico o el lactato, que es lo que justamente genera el dolor. ¿Ok? Entonces, si tenemos un vaso coronario obstruido, el corazón necesita quemar grasa, pero como no hay oxígeno, entonces el corazón se va a la vía de la glucosa, la anaerobiosis. Utiliza la glucosa, termina las reservas de glucosa y genera ácido láctico, lo cual genera el dolor precordial. De hecho, algunos fármacos se están haciendo últimamente o se están creando últimamente para que el corazón pueda utilizar la mayor demanda de ácidos grasos aún privando de oxígeno. Están en investigación, ¿no? Que el corazón se siga desplazando hacia ácidos grasos y no tanto hacia la glucosa. Ok, vamos entonces. Siguiente. Ay, ahí está. Bueno, luego tenemos los determinantes vasculares. Los vasos coronarios aportan... Ay, perdón. ¿Dónde me fui? Se me pasó. Determinantes vasculares. Entonces, los vasos coronarios aportan de sangre al miocardio, en especial durante la diástole. ¿No? Lo que decíamos. Cuando el corazón se contrae, sístole, toda la sangre sale del corazón y se va a la circulación sistémica. El restito, que es en la diástole, es lo que se dirige a los vasos coronarios. Entonces depende mucho de la diástole y el volumen diastólico para que un vaso coronario esté bien perfundido. ¿Ok?
El flujo coronario es inversamente proporcional a las resistencias del vaso por factores intrínsecos. Ahora bien, si hablamos específicamente de los vasitos coronarios, los vasos coronarios van a ser inversamente proporcional a su resistencia. ¿Ok? ¿De qué depende la resistencia de un vaso coronario? Pues va a depender del lumen. Si yo cierro o produzco una vasoconstricción a nivel del vaso coronario, voy a aumentar la resistencia y voy a disminuir la perfusión. O también si alguien se ocluye, por ejemplo un coágulo o un ateroma, ocluye este vaso coronario, también va a aumentar la resistencia y va a disminuir la perfusión de ese miocardio. El tono vascular. El tono vascular de los vasos arteriales inciden en la presión arterial y por tanto en el estrés sistólico del ventrículo izquierdo. Esta debe ser mayor que la aorta para poder abrirla en cada sístole. Las venas determinan el volumen de sangre almacenado y el llenado ventricular en cada diástole, por lo tanto determinan en estrés diastólico y ventrículo derecho. Ok, primero, para que le llegue sangre al corazón necesitamos un buen retorno venoso. A eso se llama precarga, ¿sí? Cuando el corazón se llena, ¿en qué situación se llena el corazón? En diástole, en relajación. Entonces un corazón que está en diástole permite que la sangre empiece a llegar por el sistema venoso. A medida que se va llenando el ventrículo, especialmente el ventrículo izquierdo, aumenta la presión ventricular. Aumenta la presión ventricular, ya la presión iguala a la válvula aórtica y en la contracción cardíaca vence la presión ventricular a la válvula aórtica y se produce la eyección o la sístole. Pero para que ocurra eso necesitamos un buen llenado ventricular y para que exista un buen llenado ventricular necesitamos una buena precarga. Y para que exista una buena precarga necesitamos un buen retorno venoso. Y para eso participan también las venas. ¿Ok? Entonces todo lo que ocurra a nivel venoso también va a repercutir en el llenado ventricular, en la diástole de ese corazón. ¿Sí? Bien. Siguiente. Ok. Básicamente eso es lo que ocurre en la angina. Diferencias entre el aporte y demanda del corazón, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar dirigido la farmacología? Va a estar dirigido por un lado, o disminuimos la demanda de oxígeno del corazón un poquito tranquilizándolo al corazón, o aumentamos el flujo sanguíneo, es decir, vamos a dilatar esos vasos coronarios. Vamos a ver los estimulantes del óxido nítrico. Estos estimulantes del óxido nítrico son encargados de actuar a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos, estimulando la liberación de este gas óxido nítrico que es un potente vasodilatador por excelencia. ¿Cómo ocurre esto? El óxido nítrico, una vez que se libera del endotelio vascular, va a activar un segundo mensajero que es la guanilin ciclasa. Esta guanilin ciclasa activa el GMPC cíclico, ¿no? Guanosín monofosfato cíclico. Este guanosín monofosfato cíclico, ya una vez activado, lo que va a hacer es, va a evitar que la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles en el músculo vascular, ¿no? En el músculo liso, se encuentren. Como no se van a encontrar actina y miosina, ¿no? No va a producir la contracción, o sea, la vasoconstricción. Entonces, al no permitir esto, va a disminuir la contracción vascular y lo que vamos a lograr va a ser un proceso de vasodilatación. ¿Sí? Por eso es que el óxido nítrico actúa mucho como un potente vasodilatador a nivel localizado, estimulando al GMPC cíclico o guanosín monofosfato cíclico. Entonces, ya parte de la terapéutica está en fármacos que van a estimular la liberación de óxido nítrico. ¿Ok? Siendo más específicos, dice, el guanosín monofosfato cíclico evita la unilatinemiosina mediante un proceso de fosforilación. ¿Ok? Ese es el mecanismo, fosforilación. Dice, la enfermedad aterosclerótica puede disminuir la síntesis de óxido nítrico endotelial endógeno, haciendo que el músculo liso vascular dependa más de fuentes exógenas y no de óxido nítrico. Entonces, la arteriosclerosis, el aumento de ácidos grasos a nivel de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el LDL, que es el colesterol malo. El LDL, que es el colesterol de bajo peso molecular, ¿no?
lo que hace es almacenar grasa a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos y provocar la arteriosclerosis. Y se ha visto que esta arteriosclerosis disminuye la capacidad de liberación de óxido nítrico. Por lo tanto, puede alterar en su función vasodilatadora. Por eso es que la arteriosclerosis es una de las principales causas de fallecimientos o muertes por infarto agudo al miocardio. Otro mecanismo que podemos utilizar como métodos para fármacos es disminuir la entrada de calcio. ¿Sí? Los antagonistas de calcio, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver después. Pero antes, ¿cómo actúa el calcio provocando la vasoconstricción? Tenemos bombas, ¿no? Bombas de calcio mediados por voltaje. Estas bombas de calcio no solamente se encuentran a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos, de hecho se encuentran en todo el músculo liso, a nivel gastrointestinal, a nivel de vísceras huecas, vesical y demás. ¿Ok? Cuando el calcio ingresa a la célula, este calcio es secuestrado por la calmodulina. La calmodulina va a activar una enzima que se llama la sinasa de cadenas ligeras de miosina. Esta enzima activada se va a transformar en la enzima que se llama acá por sus siglas MILSK. Esta MILSK es la misma enzima, pero en su forma activa. Una vez activada esta enzima, lo que hace es fosforilar las cadenas ligeras de miosina. En pocas palabras, estimula que la actina y la miosina se encuentren, formen puentes entre ellas y se produzca la contracción y la vasoconstricción. De esa manera es como actúa el calcio. Entonces la farmacología también está destinada a inhibir estos canales de calcio para que no ocurra todo este proceso de fosforilación y vasoconstricción. Entonces vamos a generar un efecto contrario, que es la vasodilatación. Entonces, si yo bloqueo los canales de calcio, el calcio no puede ingresar, no hay calmodulina que se una al calcio, y si no hay calmodulina que se una al calcio, indirectamente no va a haber quien active esta enzima, la sinasa de cadenas ligeras de miosina, por lo tanto no hay fosforilación de actina y miosina, por lo tanto no hay vasoconstricción, al contrario, hay una vasodilatación. Entonces, pues ahí está destinado los fármacos, por ejemplo, antagonistas de los canales de calcio. Luego tenemos otro método, la estabilización de la despolarización de la membrana. El calcio tiene otra forma también de producir vasoconstricción y en su forma alternativa la vasoconstricción, ¿no? O sea, bloqueando la vasoconstricción. Por ejemplo, dice, el guanosil monofosfato cíclico, que a su vez aumenta la permeabilidad de los iones de potasio, que estabiliza el potencial de membrana generando vasodilatación. Una vez que el calcio ingresa, el calcio tiene otra función. Primero, ya dentro de la célula, tiene una función un poco indirecta a nivel de los canales de potasio. Cuando el guanosil monofosfato cíclico se activa dentro de la célula, también automáticamente va a repercutir sobre los canales de potasio y va a aumentar la permeabilidad al potasio, este guanosil monofosfato cíclico. Entonces, al aumentar la permeabilidad a los canales de potasio, esto puede estabilizar el potencial de acción de membrana, porque la membrana pues, se va a hacer menos negativa, no se va a hacer pues, más positiva. Entonces, ese cambio de potencial de membrana puede provocar una vasodilatación. Entonces, puede ser una forma alternativa también de mediar mediante estos canales de potasio, aumentar la permeabilidad de los canales de potasio de la célula y generar cambios en el potencial de acción y generar la vasodilatación. Como lo que hace, por ejemplo, el minoxidil, ¿verdad? Cuando hablábamos de antihipertensivos, el minoxidil tiene esta función de aumentar la permeabilidad a los canales de potasio. Bien, entonces, ¿cómo también podemos disminuir la cantidad de calcio intracelular para evitar la vasoconstricción? Por un lado, bloqueando los canales de calcio. Es una forma, como lo que van a hacer los antagonistas de los canales de calcio que vamos a ver. Otra forma es aumentar la expulsión del calcio de la célula, es decir, botarlo. En vez de cerrarles las puertas, ok, que el calcio entre, pero ni bien entra, lo voy a expulsar, ¿no? Expulsión de canales de calcio. Y eso es lo que hace, por ejemplo, los bloqueadores beta, específicamente lo que hace
es inhibir directamente a la enzima sinasa de cadenas ligeras de miosina. Al AMPC cíclico no va directamente a evitar el ingreso de calcio, como lo hacía, por ejemplo, los antagonistas de canales de calcio. El AMPC directamente va a fregar o a destruir o a evitar que la enzima sinasa de cadenas ligeras de miosina se activen, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, no hay quien fosforile las cadenas ligeras de actina y miosina, entonces no hay quien produzca la vasoconstricción. Y de forma indirecta, el AMPC cíclico también va a estimular a que todo el calcio que está aquí dentro de la célula se elimine. Es decir, aumenta la expulsión de calcio. ¿Sí? Es también una forma de cómo actúan los betabloqueantes estimulando la formación de enosin-monofosfato cíclico. Bien, ya con esta pequeña introducción, bueno, ni tan pequeña, ya podemos ver la farmacología básica de los tratamientos para la angina de pecho. ¿Ok? Bueno, que algunos ya más o menos los hemos analizado hace un momento, ¿no? Los estimulantes entonces del óxido nítrico. ¿Quiénes son estos? Ahí tenemos a los nitratos, por excelencia, ¿no? Los nitratos, las nitroglicerinas. Estos medicamentos entonces lo que hacen es estimular la formación de óxido nítrico a nivel del endotelio vascular. Importante saber que los nitratos, si bien han sido utilizados para agentes explosivos, obviamente dentro de la farmacología utilizan dosis tan bajitas que no tienen un efecto explosivo, eso igual lo dice el libro, ¿no? Pero estos medicamentos sí tienen ciertas cositas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, no son sensibles a la luz. Obviamente, en la práctica médica nosotros no damos tanto vía parenteral. De hecho, no sé si habrá, creo que no hay en nuestro Bademecum nacional, quizá en el extranjero. Pero acá utilizamos vía oral, sublingual para ser más exacto, ¿no? El dinitrato de isosorbide, por ejemplo, que viene como el Conducil de 10 miligramos o de 5 miligramos, que tiene que utilizar el paciente bajo la lengua para que vasodilate los vasos coronarios. Se usan por vía sublingual. ¿Por qué por vía sublingual? Porque tenemos que evitar el metabolismo de primer paso. No puede llegar al hígado. Si a nivel sublingual llega al hígado, por lo menos el 70% de la nitroglicerina se va a metabolizar. Y nos va a quedar ¿cuánto? Un 40%, que no va a tener el nivel terapéutico necesario y no va a poder vasodilatar esos vasos coronarios como debería. Entonces, por eso es muy importante que la nitroglicerina se la dé por vía sublingual. Así evitamos el paso hepático. Su mecanismo de la nitroglicerina y del nitrato de isosorbide es de 15 a 30 minutos una vez administrado, ¿no? Entonces, el paciente llega con una angina, estable o inestable al consultorio, le ponemos el oxígeno y le podemos dar nitrato de isosorbide sublingual y esperar unos 15 minutos a ver si hay mejora o del dolor o de esa angina, ¿no? Pueden producir una respuesta paradojal de vasoconstricción. Raro, muy raro, pero a veces puede provocar el nitrato de isosorbide, vasodilata, pero a la vez puede acabar su efecto y producir una vasoconstricción inmediata y otra vez una angina recurrente. Para una vida media más prolongada se usa el tetranitrato de pentatriol, pero no tenemos en el vademecum de acá, ¿no? Generalmente este medicamento que se está estudiando, el tetranitrato de pentaeritriol, se utiliza para mantener una vasodilatación mucho más sostenida, hasta 6 horas, pero no son tan utilizados. Lo que más se utiliza es el nitrato de isosorbide, donde su efecto es inmediato, es muy rápido y más con la colocación de oxígeno, ya sea por puntas nasales o mascarilla al paciente, podemos aportar mucho más oxígeno a ese corazón. Debido a su vida media corta de 8 minutos, no son de uso profiláctico, sino inmediato. Entonces, no me sirve de nada darle a un paciente, por ejemplo, usted tiene problemas coronarios, va a hacer ejercicio, tómese su dinitrato de isosorbide antes de hacer ejercicio. No me sirve de nada porque apenas va a durar 8 minutos su vida de la nitroglicerina. Entonces, de manera profiláctica, para evitar un posible vasoespasmo, una posible obstrucción del vaso coronario, no me sirve de nada.
Solamente hay que dar nitroglicerina cuando el paciente está cursando una angina. ¿Ya? No son sensibles a la luz, hay que quitarlos de la luz, se excretan por vía renal. El monohidrato de isosorbida tiene una biodisponibilidad del 100%. Es lo bueno, se le da este de acalconducil sublingual y el 100% del medicamento se reabsorbe a la sangre y llega a su uso terapéutico. ¿Cómo actúan entonces los nitratos? Los nitratos no pueden entrar como nitrato como tal, tienen que desnitrarse, así se llama, ¿no? Tienen que entrar en un proceso de desnitración, ¿ok? Este proceso de desnitración ocurre a nivel de dos tejidos, por un lado a nivel de la mitocondria y por otro lado a nivel del propio músculo liso. La mitocondria le quita o produce la desnitración de los nitratos mediante una enzima que se llama la isoforma 2 del aldehído deshidrogenasa. Esta enzima va a producir la desnitración de los nitratos a nivel de la mitocondria, para que así su elemento secundario o elemento restante de los nitratos pueda inducir a la liberación de óxido nítrico. En el caso del músculo liso es el glutatión S-transferasa el que produce la desnitración de los nitratos. Entonces, ¿cómo actúa? Ya tenemos el nitrato de isosorbide o la nitroglicerina, ingresa vía sublingual, se produce la desnitración a nivel mitocondrial y músculo liso. Como resultado tenemos la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico lo que hace es estimular al guanolín ciclasa, guanosin monofosfato cíclico, evita la fosforilación, la unión de actina y miosina, vasodilatación. Y ya tenemos aumento de la perfusión vascular a nivel de ese corazón por esa acción de la nitroglicerina. Pero siempre utilizar en la angina, no de forma profiláctica porque su acción es súper corta. Se ha visto también que las nitroglicerinas tienen una repercusión a nivel de las plaquetas. Al inducir la liberación de óxido nítrico, las plaquetas también pueden manifestar guanosin monofosfato cíclico y también evitar la fosforilación de la actina y miosina, porque recordemos que las plaquetas también tienen proteínas contráctiles, también tienen mucha acción con el calcio, por ejemplo, para producir el tapón plaquetario o la agregación plaquetaria. El óxido nítrico indirectamente va a disminuir la agregación plaquetaria. Entonces me sirve de mucho para anginas inestables a consecuencia de una obstrucción de un vaso coronario, como ya un anticoagulante. Entonces tiene cierto efecto. No es digamos, su efecto principal de las nitroglicerinas, la inhibición de la agregación plaquetaria, porque más se dedican a nivel vascular que a nivel plaquetario, pero se ha visto de que sí puede de alguna manera ayudar a disminuir la agregación plaquetaria. ¿Qué más? Acción de los nitratos y mecanismo de tolerancia. ¿Puede haber tolerancia a los nitratos? Sí, mediante cuatro aspectitos. Primero, el uso muy seguido de la nitroglicerina o la exposición muy continua a la nitroglicerina puede inducir a la formación de cisteína. Esta cisteína lo que genera es un mecanismo de tolerancia a la nitroglicerina, ¿no? Además de la formación de radicales libres a partir del oxígeno. También, cuanto más radicales libres se formen a nivel de los vasos coronarios, más resistencia a la nitroglicerina. Se ha visto que la disminución de la calcitonina, que es un potente vasodilatador, también puede generar resistencia a las nitroglicerinas. Y el uso prolongado de nitroglicerina también, ¿no? Pacientes que constantemente están expuestos a nitroglicerinas pueden desarrollar tolerancia. Esto más se ve, digamos, mediante estudios investigativos. No hay persona que esté todos los días expuesto a la nitroglicerina farmacológica, salvo los que se dedican a la construcción de bombas, ¿no? De explosivos. Que en ellos el libro cuenta muy, muy, muy breve, donde dice de que los que hacen estos explosivos, ¿no? A partir de la nitroglicerina, están todos los días expuestos a este fármaco que genera muchas mialgias, digo, dolores de cabeza. Acaban su turno en viernes, sábado y domingo, no están expuestos a la nitroglicerina, disminuye su dolor de cabeza. Y nuevamente vuelven el lunes y otra vez dolor de cabeza.
Por eso es que se dice que los nitratos pueden provocar vasoespasmos a nivel cerebral y producir cefaleas. ¿Ok? En cuanto al nicorandil, que es un estimulador del guanosine monofosfato cíclico, ya aumenta la permeabilidad al potasio. Lo mismo que decíamos, ¿no? Hay fármacos que cuanto mejor aumenten la permeabilidad al potasio, van a tener mayor efecto vasodilatador. El nicorandil, el minoxidil, son dos fármacos muy estudiados que aumentan esta permeabilidad a los iones de potasio y van a producir vasodilatación. Además, se ha visto que reduce la cantidad de iones de calcio en la célula. Puede de alguna forma indirecta disminuir la cantidad de calcio, como aumentando un poquito la expulsión también de calcio. Pero su efecto principal del nicorandil es aumentar la permeabilidad al potasio y de esa manera alterar el potencial de acción y producir la vasodilatación. Dice, todos los segmentos del sistema vascular, desde arterias grandes a las venas grandes, se relajan en respuesta a la nitroglicerina. La nitroglicerina relaja todos los músculos excepto el cardíaco y el esquelético. Entonces va a haber miorelajación del músculo liso en general. ¿Ok? Se ha visto que también actúa a nivel de venas. Si una vela yo dilato las venas, aumento la capacitancia, la capacidad de esa vena de retener más sangre, ¿no? Debido a su corta duración, los efectos sobre el músculo liso visceral, huecas, tienen baja importancia clínica. Sin embargo, se vio una acción sobre el órgano eréctil por liberación de óxido nítrico. Entonces, como las nitroglicerinas no solamente actúan a nivel del músculo liso coronario, sino a nivel de todo el músculo liso del cuerpo, su efecto principal es a nivel de vasos sanguíneos, no así a nivel gástrico. No es que un paciente que esté con nitroglicerina con tratamiento va a desarrollar, por ejemplo, hipermotilidad gástrica o hipomotilidad gástrica, constipaciones y demás. Su efecto clínico a nivel gastrointestinal es muy bajito, entonces es casi insignificante. Pero sí se ha visto que participa mucho a nivel del órgano eréctil, a nivel de los vasos sanguíneos, por ejemplo, de los cuerpos cavernosos del pene. Por eso es que se utiliza el sildenafil, ¿no? El sildenafil es un efecto muy similar a las nitroglicerinas al aumentar la liberación de óxido nítrico a nivel de los vasos sanguíneos de los tejidos eréctiles, en este caso los cuerpos cavernosos, lo cual va a tener una erección sostenida a medida que se siga liberando el óxido nítrico. Entonces, la nitroglicerina, resultados directos de la vasodilatación. Primero, tomo la nitroglicerina, ingresa a mi organismo sublingual, se produce la desnitración, óxido nítrico, vasodilatación. Vasodilatación de los vasos coronarios aumenta la perfusión sanguínea, lo cual aumenta el aporte de sangre y el aporte de oxígeno. A nivel de las venas, vasodilata, aumenta la capacitancia de las venas, lo cual puede mejorar el retorno venoso. ¿Ok? Capacitancia venosa, menor precarga. Entonces, dilato la vena, hago que la sangre se mantenga en el sistema venoso, a eso se llama capacitancia. Si yo aumento la capacitancia, estoy generando de que la vena se reserve gran cantidad de sangre. Al recibir gran cantidad de sangre las venas y están ahí almacenando sangre, voy a un poquito aliviar la presión que tiene a nivel del tronco pulmonar. Por eso se dice de que las nitroglicerinas también pueden aminorar la presión pulmonar, porque como no le llega tanta cantidad de sangre al corazón, entonces un poquito le doy un respiro o un alivio al tronco pulmonar. Por eso disminuye la presión pulmonar. Se ha visto de que también las nitroglicerinas pueden un poco disminuir el gasto cardíaco. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye el gasto cardíaco? Porque la mayoría de la sangre se queda a nivel de las venas por aumento de la capacitancia. Entonces disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la demanda de oxígeno por parte del corazón. El corazón dice, ¿para qué voy a latir más rápido y más fuerte si total no me está llegando tanta sangre? Pues entonces disminuyo mi gasto cardíaco. Si disminuye mi gasto cardíaco, disminuyo mi demanda de oxígeno a nivel del corazón. ¿Ok? Y así es como funciona en escala la nitroglicerina, con solo liberar óxido nítrico y con solo producir vasodilatación.
Aumenta la capacitancia, toda la sangre prefiere quedarse en las venas y no así a nivel cardíaco. Le damos un respiro al corazón, disminuimos la presión pulmonar, disminuimos el gasto cardíaco y disminuimos la demanda de oxígeno. La nitroglicerina produce un efecto inotrópico negativo débil sobre el corazón a través del óxido nítrico. O sea, lo que dice es que la nitroglicerina, más su función es a nivel vasodilatador, a nivel del vaso sanguíneo. Su efecto directo sobre el corazón como tal es muy bajito, es muy mínimo. Se ha visto de que puede un poquito bajar la frecuencia cardíaca, pero no es su función importante, no es su función por la cual ha sido diseñado la nitroglicerina. La nitroglicerina más va a liberar óxido nítrico a nivel de vasos sanguíneos, que puede repercutir a nivel cardíaco bajando un poco la frecuencia, por eso se llama inotrópico negativo. Bajando la frecuencia cardíaca, sí, pero no es tan significativo. Entonces, ¿qué datos a tomar en cuenta en cuanto a la nitroglicerina? Se usan para intoxicación por cianuro por la formación de metahemoglobina. Se ha visto de que la nitroglicerina, una vez que se produce la desnitración, se pega a la hemoglobina, provocando metahemoglobina. Esta metahemoglobina no es una hemoglobina oxigenada. En algunos casos, en dosis muy tóxicas, como no es una hemoglobina oxigenada porque no está pegado al oxígeno, la metahemoglobina no va a aportar oxígeno, entonces puede provocar cierta cianosis en los pacientes, pero no es muy común. Sí se ha visto que la metahemoglobina puede contrarrestar efectos de intoxicaciones por cianuro, ¿no? Como puede existir en algunos casos. La nitroglicerina contraindicado en hipertensión endocraniana. No se da cuando hay riesgo de hipertensión endocraniana. Son seguros en el glaucoma. No va a haber ningún problema si aumenta la presión intraocular. No hay evidencia de desarrollar cáncer en humanos. Tampoco. No se ha demostrado, así que pues es totalmente seguro. Con la exposición continua a los nitratos, el músculo liso aislado puede desarrollar tolerancia completa, lo que hemos dicho, ¿no? Depende mucho de cuánto esté expuesto, de la formación de citratos, de formación de radicales libres, que puede provocar tolerancia. Su efecto paradojal muy raro, ¿no? Muy raro que la nitroglicerina produzca vasodilatación y de repente produzca vasoconstricción, es muy raro, pero puede provocar taquicardia refleja, aumento de la contracción cardíaca que incrementa la demanda de oxígeno por el miocardio. Es decir, un efecto totalmente contrario a la cual debería ser la nitroglicerina. Es muy raro este efecto paradojal. Los nitratos se ven perjudicados en su accionar cuando existen ateromas u obstrucciones coronarias, ¿no? Si ese vaso sanguíneo está tan obstruido al 100%, la nitroglicerina, por más de que pueda dilatar ese vaso coronario, si está muy obstruido, va a ser bien difícil que pueda aportar aún así oxígeno, ¿no? Entonces, claro, tampoco es Superman los nitratos, ¿no? O sea, no van a desobstruir un vaso totalmente bloqueado. Para eso hay que dar ya anticoagulantes o se tiene que hacer la reperfusión invasiva del corazón, ¿no? Mediante ya cardiovascular invasivo. No son beneficiosos en infarto agudo al miocardio. Cuando ya un tejido o un corazón esté infartado, ya no me sirve de nada la nitroglicerina. Ahí ya tengo que actuar con anticoagulantes. Pero si estoy en un paciente con angina, es decir, hay una pérdida de aporte de sangre versus aumento de demanda, ahí sí. Debido a que la capacitancia venosa aumenta, la hipotensión ortostática puede ser marcada y producirse un síncope. Nitroglicerina vasodilata arterias y venas. Al producir esta dilatación de arterias y venas, hay mayor riesgo de hipotensión ortostática o postural. Las pulsaciones en la arteria temporal y dolor de cabeza palpitante asociado a las pulsaciones de la arteria meningia media son poco comunes, pero puede pasar, ¿no? Entonces muchos pacientes, por eso los que les contaba, ¿no? Los que trabajan con nitroglicerina expuestos sí producen cefaleas, dolores de cabeza, porque puede la nitroglicerina provocar este tipo de problema a nivel cerebral, dolorcitos de cabeza, ¿no? La disminución del retorno venoso al corazón y la reducción resultante del volumen intracardíaco son importantes efectos hemodinámicos beneficiosos de los nitratos. La tensión arterial también disminuye. Entonces, cuanto menos sobrecarga le dé al corazón, mejor, porque así el corazón tiene menos demanda o me obliga a no pedir tanto oxígeno.
Entonces, por eso es que vasodilato arterias y venas. Por un lado, arterias para mejorar el aporte de oxígeno y por otro lado, venas para aumentar la capacitancia y que se quede la sangre en venas y no llegue así tanto al corazón. Aquí un pequeño cuadrito donde nos dice lo que hacen los efectos de las nitroglicerinas, ¿no? Disminución del volumen ventricular, disminuye la presión arterial, disminuye el tiempo de eyección, vasodilata arterias coronarias, epicárdicas, aumenta el flujo cerebral, disminuye la presión diastólica y dentro de los efectos nocivos, taquicardia refleja, aumento del reflejo de la contractilidad, que es muy raro, ¿no? Si hoy disminuimos el volumen ventricular, disminuimos el trabajo de requerimiento de oxígeno en el miocardio. Si producimos vasodilatación de arterias coronarias, aliviamos el espasmo de la arteria coronaria, mejoramos la perfusión. Aumentamos el flujo colateral, perfusión mejora el miocardio isquémico. Y aquí una pequeña entonces tablita donde nos da las funciones o las mejoras que hacen el uso de las nitroglicerinas. Entonces, tres preguntitas que pues las pueden responder. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de la nitroglicerina en la angina? Aumentar la vasodilatación mediante la liberación de óxido nítrico, ¿no? Uso prolongado de nitratos orgánicos puede producir tolerancia. ¿Cuál de los nitratos tiene mayor biodisponibilidad oral al 100%? Hemos dicho el monohidrato de isosorbide, ¿no? Que es el mejor. Dentro de los bloqueadores de los canales de calcio, simple, ¿no? Su función, ya sabemos, bloquear canales de calcio mediados por voltaje. Primero, para entender la función de estos fármacos, vamos a hablar de estos canales de calcio, tipo L. Se llaman tipo L porque son mediados por voltaje, ¿sí? Este canal tipo L va a tener 4 subunidades. Una subunidad alfa 1, alfa 2, beta y gamma. De estas 4 subunidades, la alfa 1 va a ser la preferida para los bloqueantes de calcio. Saben que los bloqueadores de calcio tienen dos grupos, los que son las dihidropiridinas y las que no son dihidropiridinas, como el verapamil y el diltiazem. Las dihidropiridinas tienen una mayor afinidad por el alfa 1, al igual que el verapamil y el diltiazem, pero se ha visto de que el verapamil y el diltiazem tienen una afinidad mucho más fuerte sobre el receptor alfa 1 que las dihidropiridinas como el nifedipino. Entonces, entre estos dos, el que más se aferra al receptor alfa 1 del canal de calcio es el verapamil y el diltiazem. Otra diferencia entre las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas es que las que no son dihidropiridinas, como el verapamil y el diltiazem, tienen también mayor efecto a nivel cardíaco, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Es decir, tienen un efecto inotrópico negativo. El nifedipino no le interesa mucho el corazón, ¿sí? Al nifedipino más le importa bloquear los canales de calcio tipo L a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, para el nifedipino lo más importante es vasodilatar. Para el verapamil y el diltiazem es vasodilatar y un poquito decirle un cálmate al corazón, ¿no? Un efecto inotrópico negativo. ¿Cómo funcionan entonces los bloqueadores de canales de calcio? Pues bloqueando el ingreso de calcio dentro de la célula. Si no hay calcio, no se une a la calmodulina. Si no hay calmodulina, no hay quien active la sinasa de cadenas ligeras AMILSK. Si no hay esto, no hay quien fosforile las cadenas de actina y miosina y por lo tanto no hay contracción, entonces no hay vasodilatación. No hay vasoconstricción, hay vasodilatación. Entonces, ¿cuáles son estos famosos antagonistas de los canales de calcio? Tenemos, por ejemplo, el nimodipino, que es dihidropiridina, o el verapamil, que no son hidropiridínicos, ¿no? Viene como irrigor en Tecnofarma. Yo utilizo mucho el irrigor, me es muy bueno. De hecho, para no solamente bajar la presión, también ayuda mucho para aumentar la perfusión a nivel cerebral. Ayuda mucho. Solo que es carito. Bueno, disminuye entonces la contractilidad del músculo liso y cardíaco. Ya saben cómo. Especialmente el verapamil y el diltiazem. Esos van directamente también a nivel cardíaco, no solamente a nivel de vaso sanguíneo. En el músculo liso producen vasodilatación, en el músculo cardíaco disminuye la contractilidad,
Disminuye la presión arterial. También son utilizados como se podría decir entre la segunda línea de antihipertensivos, ¿no? Disminuye la resistencia vascular periférica, lo cual disminuye la poscarga, ¿no? Es muy beneficioso en anginas inestables, porque también baja un poquito la presión. El verapamil bloquea además canales de potasio. Esto es muy importante. Mucho cuidado con dar verapamil y, por ejemplo, inotrópicos positivos como la digoxina. La digoxina aumenta los niveles de potasio y el verapamil, al bloquear canales de potasio, puede haber algún problemita ahí con el potasio. El nimodipino tiene mejor afinidad por vasos cerebrales y se usa post-ACV. Lo que yo utilizo, ¿no? Que es el irrigor, que es muy bueno para aumentar la vasodilatación cerebral. Se da en algunos pacientes con ACV. El libro dice que ya se lo está retirando, pero por lo menos en Latinoamérica no. Capaz en los Estados Unidos. Las hidropiridinas son menos afines al músculo cardíaco que al verapamil y al diltiazem, ¿no? Como decíamos, nifedipino no le interesa mucho el corazón. Al nifedipino dice, pues el corazón se los dejo a ustedes. Yo me voy a dilatar este vaso sanguíneo. Pero el verapamil y el diltiazem, sí. A ellos sí les interesa también un poco aliviar al corazón. Verapamil y diltiazem tienen un efecto benéfico en la taquicardia y fibrilación auricular. Como tienen una afinidad al corazoncito, entonces les va a ir muy bien si el paciente tiene taquicardia, va a bajar la frecuencia cardíaca, lo cual es beneficioso porque también disminuye la demanda de oxígeno. Y también se ha visto que es beneficioso NFA, ¿no? Fibrilación auricular. El nifedipino no afecta la conducción AB porque no tiene ningún efecto sobre el corazón. No le interesa el nifedipino al corazón. El amilodipino tiene mejor efecto en pacientes con insuficiencia cardíaca sin afectar el mismo. Esto ya habíamos hablado en la insuficiencia cardíaca, ¿no? El amilodipino es muy bueno a nivel de pacientes con insuficiencia cardíaca, aumenta la supervivencia en insuficiencia cardíaca. La disminución de la frecuencia cardíaca con el verapamil o diltiazem causa disminución adicional de la demanda de oxígeno miocárdico, ¿no? Entonces, siempre recuerden, dihidropiridinas más les importa vasos sanguíneos, verapamil, diltiazem, vasos sanguíneos y cardíaco. Dentro de la toxicidad, depresión cardíaca grave y parada cardíaca. Raro, pero a veces puede producir que el verapamil, especialmente el verapamil o el diltiazem, pueden causar una bradicardia tan importante que pueden llevar a una parada cardíaca, es decir, pueden empeorar el cuadro, pero no es muy común. El nifedipino, al ser de acción rápida, puede causar infarto en pacientes hipertensos y anginas inestables. Debe evitarse su uso en hipertensos, ¿sí? El nifedipino, ni bien lo meten por debajo de la lengua, ingresa al torrente sanguíneo. Su acción es en 3 minutos del nifedipino. Te vasodilata en 3 minutos. Pero también su duración es muy corta, hasta no más de 10 minutos. Entonces, como su acción es tan fuerte y tan rápida, en pacientes hipertensos puede causar una hipotensión severa. Y si ese paciente está con una angina, imagínense, o sea, es algo muy loco, ¿no? El corazón está privado de oxígeno porque hay una obstrucción. Está con un síndrome coronario agudo, angina. Le damos una nitroglicerina. El paciente es hipertenso. La nitroglicerina vasodilata los vasos coronarios, pero en realidad vasodilata a nivel general. Esa vasodilatación va a generar una hipotensión severa y rapidísima, lo cual el paciente va a entrar en una hipotensión y al bajar la presión ya también vamos a disminuir la precarga, la poscarga, lo cual puede afectar el correcto aporte sanguíneo a nivel coronario. O sea, es un ciclo vicioso muy raro. Si bien me vasodilató, súper, genial. Pero si el paciente era hipertenso, me has bajado la presión demasiado. Ahora pues ya no tengo ni sangre, me bajaste la presión. El corazón, peor, se va a infartar. Entonces, en pacientes hipertensos, el nifedipino no es el adecuado para salvar en una angina inestable. Mejor utilizar otro antagonista de calcio, el nimodipino, o pueden directamente utilizar el verapamil o el diltiazem. ¿Ok? El verapamil suele causar estreñimiento. No es muy común, pero puede causar.
Bloqueo AB de primer grado, porque como tienen afinidad por el corazón, verapamil y diltiazem, pueden causar pequeños bloqueos cuando alteran la conducción de calcio a nivel del nodo sinoauricular o el aurículo ventricular y producir ciertos retardos de reentrada de calcio y por esa manera provocar bloqueos. El verapamil incrementa la acción de la dioxina, aumentando la capacitancia, o perdón, la contractilidad cardíaca. Entonces, mucho cuidado con eso. Preguntitas. El diltiazem y verapamil pueden producir como efecto adverso entonces cardiodepresión y en el peor de los casos una bradicardia tan severa que puede llevar a una parada cardíaca. ¿Qué efecto producen los bloqueadores de calcio a nivel del corazón? Si hablamos de el nifedipino, las dihidropiridinas, casi ninguno. Verapamil y diltiazem disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuál es el fármaco que tiene efecto benéfico posterior a una ACV? Ahí el amilodipino, ¿verdad? Luego tenemos los betabloqueantes, ¿no? Los betabloqueantes son indicados en angina inestable estimulada por el ejercicio, ¿no? El betabloqueante reafín superafín al corazón. El betabloqueante no va a vasodilatar de forma directa. El betabloqueante va a ir a nivel corazón y le va a decir tranquilízate, disminuye tu demanda de oxígeno. Por eso es que se ve muy estimulado, por ejemplo, en el ejercicio. Cuando el paciente está haciendo ejercicio o una angina inestable por ejercicio, el betabloqueante es el mejor. Vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Se puede utilizar como profilaxis? Este sí. El betabloqueante, tener una afinidad muy buena por por el corazón, sí se puede utilizar como profiláctico, para que no aumente tanto la frecuencia cardíaca, pero que no aumente tanto la demanda de oxígeno. Disminuye el requerimiento de oxígeno por parte del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, previene accidentes cerebrovasculares en pacientes con hipertensión. Las contraindicaciones son el asma, ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Pues porque ¿por qué en el asma? Pues porque tiene, si hablamos de un beta bloqueante no selectivo como el propanolol, ahí sí puede haber problemas con el asma. Entonces, mucho cuidado con esos fármacos. Bradicardia severa, bloqueo AB, síndrome taquibradicardia también, y la insuficiencia ventricular izquierda grave e inestable. Son algunos pequeños efectos adversos raros, no son tan comunes, ¿no? Pero pues puede causar. ¿O no se escucha? Un ratito. Rayos, no se ve que se había salido. Perdón. ¿En qué parte se queda? A ver, ¿cuál? ¿La escribieron o así, verbal, oral? En la pregunta. Ah, ya, ya. Entonces no estamos tan atrás. Tampoco me quedo hablando tanto. ¿Desde acá? Ah, ok, ok. Ya no es mucho. Bueno, estaba diciendo, ¿no? El diltiazem y el verapamil pueden producir como efecto adverso
Entonces hemos dicho no cardiodepresión, porque eso tiene muy afinidad al corazón. Pueden provocar bradicardia severa y en el peor de los casos, parada cardíaca. Bloqueadores de calcio a nivel del corazón van a producir bradicardia, un efecto inotrópico negativo. ¿Y cuál es el fármaco que tiene mejor beneficio de posterior a una ACV? El amlodipino, de rigor, a mí es mi favorito. Para inclusive acúfeno y tinnitus, se ha visto que tiene muy muy buena función. Bueno, por lo menos a mí en la práctica médica tiene efecto muy bueno en los mareos también. Pero bueno, ahora sí, beta bloqueantes. Los beta bloqueantes les gusta más el corazón. A los beta bloqueantes van directo al corazón. No les interesan mucho los vasos sanguíneos. Aunque de forma indirecta pueden producir vasodilatación al estimular la formación de adenilato monofosfato cíclico, como habíamos visto. Pero al beta bloqueante más le importa calmar al corazón, ¿no? Tranquilizarlo. Por eso es que se utiliza mucho en anginas inestables, por esfuerzo, por ejercicio y también como profilaxis. Ah, sí, el beta bloqueante sí le pueden dar como profilaxis a un paciente con riesgo de infartos o con anginas inestables, especialmente si va a realizar alguna actividad física o si está con un estrés tremendo emocional, algo que podamos un poco calmar la demanda de oxígeno por el corazón, como por ejemplo las taquicardias, ¿no? ¿Qué más? Disminuye el requerimiento de demanda de oxígeno por parte del corazón al disminuir la frecuencia cardíaca. Previenen accidentes cerebrovasculares en pacientes con hipertensión. También, ¿no? Pueden producir de forma indirecta vasodilatación al aumentar la liberación de AMPC cíclico. Contraindicado en todos los pacientes asmáticos, especialmente si utilizamos betabloqueantes no selectivos, como el propanolol, ¿no? Pacientes asmáticos, pacientes con broncoespasmos. Puede provocar bradicardia severa. No es muy común, pero mucho ojo con la bradicardia, ¿no? Bloqueo AB, síndrome de taquibradicardia, donde el paciente entra en un estado de taquicardia y luego en una bradicardia. ¿Ok? Esto como efectos reflejos del sistema nervioso simpático. Insuficiencia ventricular izquierda grave e inestable, si es que provocamos una disminución de la frecuencia cardíaca muy muy grande, pero no son tan comunes con los beta bloqueantes. Las complicaciones incluyen fatiga, tolerancia al ejercicio alterada, ¿no? El paciente obviamente si está con un bradicárdico no le podemos exigir una prueba de esfuerzo, no, obviamente pues ahí va a tener ciertos problemas, se va a cansar más rápido, ¿no? Se han reportado algunos casos de insomnio, sueños desagradables, empeoramiento de la claudicación, disfunción eréctil, porque su función es un poco calmar las aguas, ¿no? De los beta bloqueantes. Entonces, ¿qué clase de fármaco está contraindicado en el asma y bradicardia severa? Pues ahí, beta bloqueante, pero ¿cuál de ellos? Los no selectivos. Los beta bloqueadores en la angina estable reducen principalmente en la angina inestable, ¿qué van a reducir? La demanda de oxígeno cardíaco, ¿no ve? O sea, van a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Qué efectos colaterales de los bloqueadores beta o dos efectos colaterales de los bloqueadores beta? Por un lado, pueden producir bradicardia severa o pueden provocar broncoespasmos también. ¿Qué se está viendo últimamente? Los fármacos que disminuyen la corriente de sodio y el ingreso de calcio intracelular. Estos fármacos van directamente a una pequeña bombilla que está por ahí dentro del músculo liso. Esta bomba es un cotransportador entre el sodio y el calcio. Cuanto más sodio metamos, el calcio, pues como buen amiguito, también le sigue. Pero si bloqueamos la entrada de sodio, el calcio, como buen amiguito, no va a entrar. Bien, muy, muy fiel a su sodio el calcio. Dice, tú no entras, yo tampoco. Entonces, esos medicamentos como la ranolacina, especialmente, es un inhibidor o altera la entrada de sodio a la célula. Por lo tanto, también dificulta el ingreso de calcio. Lo que sí, el uso de estos fármacos pueden tener cierta repercusión en las arritmias cardíacas, porque evitan el ingreso de sodio, especialmente en el nodo sinoauricular, auriculoventricular, en el sistema de conducción cardíaco. Entonces puede tener cierto efecto a nivel de las arritmias cardíacas. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, todavía no está en el mercado, se está investigando justamente por estos efectos
en cuanto al sodio relacionado con las arritmias. La ivabradina reduce la frecuencia cardíaca inhibiendo los canales de sodio activados por la hiperpolarización en el nodo sinoauricular, ¿no? Entonces, este medicamento, por ejemplo, se va directo al nodo sinoauricular y le dice, sodio, tú no entras. No entras, por lo tanto, de esta forma voy a bajar la frecuencia cardíaca. Pero todavía no están, siguen en estudios, ¿no? Pero es ahí donde van a trabajar. Y lo que decía en un principio, ¿no? Hay fármacos que se están dedicando a hacer de que el corazón, pese a que va a estar en un estado de anoxia, utilice la mayor cantidad de ácidos grasos como fuente energética, ¿no? Y no se vaya hacia el lado de la glucosa. Entonces, por un lado, van a aumentar la frecuencia, digo, el flujo de sangre a nivel coronario, va a aprovechar al máximo ácidos grasos y no así la vía de la glucosa, ¿no? Entonces, la trimetazidina y la perexilina disminuyen el uso de grasas como fuente energética del corazón, disminuye la demanda de oxígeno. Y por último, entonces, para terminar, en resumen, si quieren terapia de mantenimiento de la angina, utilicemos medicamentos profilácticos, ¿no? Para eso, beta bloqueantes, lo mejor. O una nitroglicerina de acción prolongada, ¿ya? Para la terapia de mantenimiento de la angina estable crónica se puede elegir igual bloqueadores. Todo lo que es mantenimiento es a largo plazo. Entonces tenemos que escoger los fármacos que nos duren más tiempo, ¿no? Los mejores son los beta bloqueantes, ¿sí? O bloqueadores de canales de calcio y nitratos de acción prolongada también. En pacientes normotensos, los nitratos de acción prolongada son adecuados. Si el paciente es hipertenso, no debemos de nifedipino, porque ya sabemos que puede causar una hipotensión severa y si bien me vasodilató la arteria coronaria, pero ya también toda la sangre se me fue, se me esfumó. La combinación de un bloqueador beta con un bloqueador de los canales de calcio, por ejemplo, propanolol con nifedipino, o dos bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino y el verapamilo, es muy eficaz, es más eficaz que los fármacos individuales, ¿no? Entonces, combinar una atenolol, carvedilol, más un amilodipino, un nifedipino, sirve de mucho. Mejor tratamiento combinado que una monoterapia. En pacientes con angina inestable, aquí hablo de hay un paciente que, digamos, les llega en la emergencia con un dolor precordial, de característica de angina. En esos casos de esos pacientes hay que dar inmediatamente un vasodilatador de acción rápida, ¿ya? Para evitar efectos isquémicos. Ahí mejor el nifedipino, amlodipino o si no tienen los bloqueadores de calcio, el indicado en la primera línea siempre van a ser los nitratos, ¿no? De nitrato de isosorbide. Luego, ya para que el paciente no tenga recurrencias de anginas, hay que dar un anticoagulante. Ahí ya le pueden dar heparina, warfarina, inclusive el clopidogrel o las aspirinas, que también son antiagregantes plaquetarios. Entonces, en pacientes con angina inestable, episodios isquémicos recurrentes en reposo, el principal mecanismo de formación recurrente son trombos no oclusivos ricos en plaquetas. En estos pacientes, vasodilatar lo más rápido que se pueda, dar nitratos sublingual, un antiagregante plaquetario. Listo. En pacientes con angina vasoespástica y prismetal, los fármacos indicados son antagonistas de calcio y los nitratos igual. Entonces, en casos ya agudos, donde el paciente llega a la emergencia con un dolor precordial de tipo anginoso, ideal darle nitroglicerina inmediatamente, sublingual. O como segunda línea pueden combinarlo con un nifedipino o un dilatador de los vasos, del antagonista de los canales de calcio. Y obviamente darle oxígeno a el electrocardiograma, del electrocardiograma, darle un anticoagulante y pasarlo a cardiología para revascularización cardíaca. Y listo. Eso sería todo en cuanto a fármacos antianginosos. No está tan difícil, la verdad, está re fácil.